Hola a todos, soy Sergio Nozal, esto es Sark Inversiones y en este vídeo voy a hacer una breve presentación de la situación actual del mercado y sobre todo del cierre de trimestre del Q1 del 2024 en lo que corresponde a la gestión de cuentas privadas y el fondo del FinQuant. Bien, así que bueno, vamos con la presentación. Bueno, primero vamos a ver cómo ha quedado la situación al cierre de este primer trimestre para las cuentas y para el fondo. Luego vamos a hacer un repaso de la situación actual de mercado. Además, es interesante porque hoy, cuando hago esta grabación, es día 10, miércoles. Acabamos de tener dato de inflación, peor de lo esperado. El mercado se ha venido abajo y vamos a ver cómo queda la situación actual. Y por último, voy a explicar un poco cómo empezamos el trimestre Q2, cómo está el portfolio de abril en las cuentas y bueno, qué expectativa tengo para este trimestre. Bueno, en lo que corresponde a las cuentas privadas, bueno, antes de nada comentarte que en la web de sarkinversiones.com, que es esta que aquí ves en pantalla, por un lado, te puedes registrar para recibir el informe mensual que envío a los inversores. Y bueno, aquí en la web, en la pestaña de rendimiento, tienes el detalle de rendimientos tanto de la cuenta privada como del fondo, así como las estadísticas y variables de riesgo. Bien, que es un poco lo que estás viendo ahora en pantalla. Bueno, el primer trimestre para las cuentas, desde un punto de vista de rentabilidad, no ha sido bueno. Hemos cerrado un menos 0,74, una ventaja importante con el SP500 que cerraba en un 9. Esa ventaja ahora mismo se está achicando porque en abril ahora mismo el SP cae un menos 2 aproximadamente. Y el portfolio actual nuestro, lo que va de mes, está en el más 0,6. Luego lo comentaré con más detalle en la parte final. Pero bueno, tuvimos un mal mes en enero, que nos ha ido arrastrando pues toda la rentabilidad durante este primer trimestre. El motivo de este mal mes, que aquí se ve como el portfolio cayó cuando el SP500 bueno, entró en una sobreextensión alcista de mercado. Si uno analiza el fondo de mercado, o el conjunto general de acciones de mercado o incluso otros índices como puede ser el Russell, pues va a observar que hemos tenido un proceso de descarga que el SP no ha seguido. Es decir, como sabéis, el SP pues tiene una fuerte ponderación en ciertas acciones que han sido las que han generado esa descorrelación con el resto del mercado en general. Y bueno, y en este primer mes sí que el sistema se fue posicionando en activos defensivos que bueno, una vez que el mercado se disparó, pues entraron en drawdown y tardó un tiempo hasta que volvió a reposicionarse. Bien, esta misma configuración que iniciamos este mes se ha dado también a inicio de abril, es decir, desde hace un par de semanas el sistema se ha empezado a posicionar en activos defensivos como el oro, materias primas, y bueno, un poco intuyendo, aunque bueno, de intuir tiene poco el sistema, ya es un sistema que se basa principalmente en análisis de flujo, pero bueno, viendo un posicionamiento de cómo de cómo el capital está entrando pues en esos mercados defensivos ante una posible corrección de mercado, ¿no? Sobre todo por esos miedos a un repunte de inflación. Pero bueno, mal mes de enero, el sistema se reposicionó bien, luego para febrero y marzo, y aunque el cierre desde un punto de vista de rentabilidad no ha sido bueno, no es nada preocupante, bajo mi punto de vista pues está dentro de parámetros. El sistema sigue haciendo nuevos máximos. Aquí se ve claramente un poco la filosofía del sistema, como sobre todo cuando el SP corrige fuerte, pues el sistema protege el patrimonio, que es lo importante. Y en cuanto el
el mercado en general y la economía pues entre en un nuevo ciclo alcista, que yo creo que estamos ya en esa fase inicial, pues el sistema va a continuar en esa expansión. En cuanto al fondo del FinQuant, bueno, recuerdo que el fondo es un fondo regulado por la CNMV. Aquí tenéis el código ISIN. La filosofía de inversión es exactamente la misma que en las cuentas privadas, aunque hay ciertas limitaciones. La CNMV pues te restringe el acceso a ciertos mercados y bueno, y a veces las configuraciones del portfolio no son similares. En este caso, esas limitaciones le ha favorecido al fondo, que cerraba el trimestre con un 5,38%, así que un buen mes, un buen trimestre para el fondo. Además, hace nuevos máximos en cuanto a rentabilidad desde el inicio de gestión, que fue diciembre del 2022. Si alguno busca el ISIN, me han hecho a veces algunas preguntas que por qué no se correlaciona el track record del fondo con lo que se ve en pantalla. Bueno, la respuesta es que es un fondo adquirido, es decir, no es nuevo, y por tanto el track record va más allá de diciembre de 2022. Ese track record no es nuestro, no es mío, pero está ahí. Bien, nuestra gestión empezó en diciembre de 2022. Os recuerdo también que el fondo del FinQuant pues, es muy atractivo, sobre todo para residentes en España, por el tema del diferimiento fiscal, ¿no? Así que es una buena opción para aquellos que estáis viviendo en España y queréis ir haciendo aportaciones periódicas en el fondo. Bueno, igualmente cualquier duda o comentario tenéis ahí mi email, tanto si eres inversor como si no, para lo que necesites. Bien, en esta segunda parte, la parte de análisis de mercado, voy a apoyarme un poco en el informe que enviaba a los inversores a cierre de mes y que podéis ver aquí en pantalla. Bueno, os recuerdo que este informe lo envío a todos los inversores a cierre de mes, a inicio del mes siguiente, y si te suscribes en sarkinversiones.com pues lo vas a recibir en tu email. Bueno, en ese informe comentaba la situación de mercado en lo que respecta a la expectativa de bajada de tipos. Ahí veis en pantalla pues un análisis de las principales firmas de inversión y sus expectativas. De forma resumida, pues la mayoría estaba esperando la primera bajada de tipos para junio. Bien, algunos un poquito más tarde, para julio, donde estaban las mayores probabilidades, y se esperaba que durante el año pues se bajaran unas tres bajadas de tipos y un promedio de 100 puntos básicos. Bien, bueno, eso era antes del dato de inflación que hemos tenido hoy, día 10, que ha sido un dato malo, peor de lo esperado, un 0,4% de incremento de inflación. Bueno, de hecho, eso ha tirado el mercado hacia abajo y ha movido las probabilidades en cuanto a bajada de tipos. Fijaros que antes teníamos las mayores probabilidades entre junio y julio, y ahora esa primera bajada de tipos se ha movido hacia septiembre. Y de hecho, de 3 posibles bajadas, se ha bajado, o ahora se esperan solo 2, bien, lo que el mercado está descontando. Te recuerdo que ahora mismo estamos en un modo data dependiente de ese dato de inflación y de ese dato de desempleo, y en función de lo que vaya pasando en mayo, junio y posteriores meses, según cómo vayan evolucionando esos datos de inflación y esos datos de desempleo, esto va a variar. Bien, cuanto más empeore la inflación, pues más nos vamos a ir hacia fin de año para esa primera bajada de tipos. Incluso hay algunos analistas que hablan de que podríamos no tener ninguna bajada de tipos en este 2024, lo cual no sería bueno desde un punto de vista económico y de crecimiento. Aceleraría las posibilidades de una recesión y es muy probable que eso nos metiera en un mercado bajista.
No creo que se dé, tenemos las elecciones de Estados Unidos en noviembre y no creo que vayan a apurar tanto, pero bueno, ahí está. Si de aquí en los próximos meses esos datos de inflación tienen cierta mejora, pues podemos ver una vuelta a esas expectativas iniciales de ver una primera bajada de tipos sobre julio. Bueno, lo iremos viendo. Yo creo, teniendo en cuenta que vamos a tener esas elecciones en noviembre, creo que van a intentar que no afecte demasiado a ese proceso y quizá podamos tener alguna primera bajada antes de las elecciones, como para incentivar pues, un poco al mercado. Pero bueno, eso es una suposición personal, no sé qué va a pasar. A nivel técnico, pues el SP500 actualmente en el corto plazo pues estamos en proceso de descarga. Como os decía, nuestro portfolio se ha ido posicionando en activos más conservadores como el oro, materias primas, en vista pues a esa salida de flujo de renta variable y entrada en otros mercados más conservadores. Lo más probable es que el precio vaya a tocar esa zona de los 5.100 puntos, así como lo han hecho otros índices como el Nasdaq o el Russell o el Dow Jones. Bajo mi punto de vista es una buena zona de acumulación. Me sorprendería que el precio fuera capaz de romper ese nivel. Mi expectativa es que el precio pues se asiente y continúe un escenario alcista bueno, pues de aquí al cierre de año. De hecho, se habla de que incluso podríamos alcanzar los 6.000 puntos durante este año. Bueno, y la situación de portfolio, como comentaba, a inicio de abril y de trimestre, pues tenemos una configuración muy conservadora, con una exposición alta en materias primas, que es un mercado pues, que está absorbiendo mucha liquidez actualmente debido a esos miedos a que la inflación siga subiendo. Así que en principio este mes de abril debería seguir comportándose bien como lo está haciendo hasta ahora. De hecho, cuando hablo, pues la rentabilidad en el mes es del 0,6% en las cuentas versus un -2 del SP. También tenemos algo de exposición en renta variable, pero bueno, es un sistema que se va adaptando semanalmente según cómo el mercado evoluciona. Así que bueno, con esto me despido. Como decía, cualquier duda o comentario, pues tenéis ahí mis canales de comunicación, y si eres o si estás interesado en unirte a algún programa de inversión, ya sea a través de las cuentas privadas o del fondo, pues tienes ahí mi WhatsApp o mi mail para comunicarte conmigo por si tienes alguna inquietud o duda que resolver. Bueno, con esto me despido, muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo.